Le agradecemos por dedicar su tiempo para acompañarnos a través tanto del Facebook como de la sala virtual de Zoom en este internacional de salud pública que ha sido organizado por la Universidad Nacional de Colombia, por el Instituto Ageu Magales de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, por la Universidad del Oeste de Santa Catarina de Brasil, el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud CIES UNAM Managua, Nicaragua, y de México por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad Veracruzana, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad de Guadalajara. Me permito de esta forma informarles que la conferencia va a ser grabada y posteriormente va a ser publicada en las páginas de Facebook del seminario en el enlace que aparece en la invitación. Les quisiéramos pedir de forma amable mantener sus micrófonos en silencio y a quienes se encuentran conectados desde la sala del Zoom, por favor identificarse con su nombre para poder llevar un registro de todos los que están presentes el día de hoy. En el transcurso de la sesión se informará cuando se publique la liga para registrar su asistencia en sus formularios de Google Form y les recordamos que se otorgará constancia a quienes asistan al menos el 80% de las sesiones del seminario. Recuerden también que de esta forma pueden enviar sus preguntas a través del chat, ya sea por Zoom o a través de Facebook. Y si estuvieran interesados en hacer alguna pregunta directamente al ponente, de igual forma sugerimos en la aplicación de Zoom que levanten la manito para solicitar hablar y entonces activar la cámara y mencionar su nombre, el lugar del que se conectan. Y anticipadamente queremos agradecerles de igual forma ser breves con los comentarios. Yo soy la doctora Tena Rodríguez Vargas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, desde el CIES UNAM. Y en nombre de las universidades e instituciones participantes, les doy la más cordial bienvenida. Estamos seguros de que esta sesión, al igual que las anteriores, van a ser un elemento valioso para la reflexión y el análisis que se llevan en estos espacios que son tan importantes, sobre todo para hablar de temas de salud y temas diversos que son importantes en la región y en el mundo. Y en este caso, el doctor Jaime Salvador Moisén, profesor investigador de la Universidad de Juárez del Estado de Durango, será quien tenga la gentileza de presentar en este caso, ¿verdad? El tema que vamos a tener en la presentación del día de hoy. Entonces, adelante, doctor, vamos a escucharlo con su ponencia y muchas gracias de antemano por estar todos conectados con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Bien, voy a hacer una breve presentación del doctor Juan Carlos Sineco. Digo breve porque tiene un currículum extenso. Únicamente decidió destacar lo más sobresaliente. El doctor Juan Carlos Sinoco es médico especialista en medicina interna e infectología, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, doctor Salvador Subirán, de la Ciudad de México. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, expresidente del Consejo Mexicano de Certificación en Infectología, jefe de la Clínica de Infectología del Hospital 450 de los Servicios de Salud del Estado de Durango y jefe del Departamento de Infectología de la Facultad de Medicina de la UGED. Es autor de numerosos trabajos que se han publicado en revistas nacionales e internacionales de su campo de conocimiento. Bienvenido, doctor Juan Carlos Sinoco. Adelante con su conferencia, por favor. Gracias, doctor Jaime Salvador, y gracias a todos ustedes por estar presentes en esta mañana. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Y bueno, el tema que me pidió el doctor Jaime Salvador que tratáramos en esta mañana es la meningitis bacteriana aguda adquirida en la comunidad. Porque este es todavía un padecimiento que tiene un impacto importante, porque está dentro de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para ser eliminada en el año 2030.
y quiero platicarles cuál es la situación actual de este padecimiento, qué es lo que los clínicos encontramos cuando vemos a estos pacientes y cuáles son las alternativas que tenemos para prevención. Y empezaré diciéndoles que la meningitis bacteriana aguda es una infección de las meninges más internas que se llaman leptomeninges, que son la aracnoides y la pia madre. Pero esta infección afecta principalmente a la aracnoides, que ustedes ven en esta diapositiva como un conjunto de células y espacios en donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que este fluido también se ve grandemente afectado en esta infección. Y recordarles también que la meningitis no solo es un problema que está confinado al cerebro, sino que las meninges se extienden por toda la médula espinal, de tal manera que también puede haber manifestaciones bajas y no solo en la parte central del sistema nervioso central. Previo a la llegada de los antibióticos, la meningitis era fatal en todos los casos. A partir de 1945, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, los antibióticos estuvieron disponibles para uso en humanos y estuvieron disponibles para el tratamiento de la meningitis. Con esta medida, la mortalidad en las infecciones por Haemophilus influenza disminuyeron a menos de 10%. Y en el caso de Streptococcus pneumoniae, cercana alrededor del 30%. ¿Por qué es esto? Porque el neumococo es un germen bastante más agresivo que Haemophilus influenza. Y las vacunas son menos eficaces en contra del neumococo que en contra de Haemophilus influenza. Años después, en fecha más reciente, se publicó un artículo muy importante en New England Journal of Medicine, en donde un grupo de investigadores administró esteroides a los pacientes que tenían meningitis por neumococo, comparado con un grupo placebo al que solamente manejó con el tratamiento habitual. La sorpresa fue que aquellas personas que habían recibido esteroides tuvieron una evolución mucho mejor que los que no recibieron esteroides y las secuelas fueron mínimas comparadas con el grupo placebo. Desde entonces se estableció que los esteroides eran un tratamiento adyuvante muy importante, especialmente en la meningitis por neumococo, aunque también los usamos en la meningitis por Neisseria meningitidis o meningococo. A pesar de todo esto, la meningitis permanece en la actualidad como un problema de salud pública. A pesar de la efectividad de los antibióticos y de las vacunas conjugadas, todavía tenemos un problema importante en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una hoja de ruta en años recientes en las que considera que esta infección continúa siendo devastadora y que todavía hoy en día 1 de 10 personas que contraen este tipo de meningitis muere a consecuencia de este problema y 1 de cada 5 presenta complicaciones graves. Lo califica como un problema persistente de salud pública mundial que se presenta en forma de epidemias en todo el mundo, especialmente en el África subsahariana y en algunas regiones también de América. Y también llama la atención acerca de que las vacunas son la forma más eficaz de brindar una protección duradera, aun cuando en muchos países estas vacunas no están disponibles. En relación a la epidemiología de la meningitis bacteriana, hay 3 etapas importantes, que básicamente son las 4 últimas décadas. Tuvo un incremento importante en el número de casos cuando llegó el VIH en 1981. Y esto básicamente
tuvo su impacto en África subsahariana, donde se encontraba el mayor foco epidémico del VIH y causaba un problema importante en la respuesta inmunitaria de las personas que vivían allí, y entonces la meningitis fue un evento infeccioso que tuvo un gran impacto. En la actualidad, en todo el mundo, como ustedes saben, es posible que las personas con VIH recuperen gran parte de la respuesta inmunitaria con un tratamiento antirretroviral, y estas personas son capaces de llevar una vida completamente normal tomando un medicamento todos los días. La epidemiología también se vio modificada cuando se empezaron a usar las vacunas, especialmente la vacuna contra Haemophilus influenza, que resultó en un decremento adicional del número de casos de meningitis. A pesar de esto, la Organización Mundial de la Salud considera que la carga de enfermedad de niños y jóvenes es de tal manera significativa que requiere una acción específica de este organismo. Y han desarrollado una hoja de ruta que tiene como fin derrotar a la meningitis para el año 2030. Este es un mapa que les muestra dónde están las principales regiones en el mundo en donde los casos de meningitis son más frecuentes. Llama mucho la atención que existe una zona en África subsahariana, especialmente en la costa occidental, en donde la incidencia es altísima, 1,000 casos por cada 100,000 habitantes. Aquí se ha intervenido en una forma muy intensa a través de la fundación de Bill Gates para hacer llegar vacunas y antirretrovirales a esta región, que es también una de las más afectadas por el VIH. Pero si volteamos a América, vemos que hay una serie de países que todavía tienen una incidencia importante. Y llama la atención que Canadá está allí. Y es que Canadá tiene una población hacia el norte, una población nativa, que es muy difícil de brindarle servicios de salud por lo disperso, por cuestiones culturales. Todavía no han logrado penetrar en cuestiones de salud pública en esta población. Y luego viene México. México todavía tiene una incidencia significativa, aunque tenemos alrededor de 1,000 casos por año en todo el país, pero esto es significativo para cuando se compara con otras enfermedades. Y en América del Sur, pues están Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia como los más importantes, aunque Brasil es el país que tiene la mayor incidencia, con 20 a 80 casos por cada 100,000 habitantes. ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes de la meningitis bacteriana aguda? Bueno, sin duda es el Streptococcus pneumoniae el más importante. En nuestros días es el agente causal más frecuente y básicamente su foco original a partir del cual se origina la infección es el nicho ecológico de la nasofaringe. En segundo lugar tenemos al Haemophilus influenza, que afortunadamente hemos podido controlar a través del uso de una vacuna específica, y en la actualidad es el agente causal de alrededor de solo el 7% de los casos de meningitis en países que, como México, tienen un esquema de vacunación universal en contra de esta bacteria. Y el tercer agente es Neisseria meningitidis o meningococo, como es conocido en los bajos fondos. Este agente es responsable de casos aislados o de epidemias en situaciones de hacinamiento, dormitorios, campamentos, cuarteles, y clásicamente se caracteriza por brotes que se presentan en los meses de invierno. Hay otro agente importante que quiero mencionar, o dos agentes importantes que quiero mencionar.
Aquí les presento una gráfica de cuáles son los principales agentes causales de la meningitis y cómo tienen una relación muy estrecha con la edad. Vamos a analizar primero a los niños que se encuentran en el periodo neonatal. El antecedente más importante de estos niños es que acaban de nacer y que acaban de pasar por la vagina. ¿Qué podemos encontrar en la vagina como flora normal o transitoria en muchas mujeres? Estreptococo beta hemolítico del grupo B o Streptococcus agalacti, que es el agente causal de la fiebre puerperal. Listeria monocitógenes, que también puede encontrarse colonizando a muchas mujeres embarazadas. Y gérmenes que proceden del colon, pero que han colonizado el periné y pueden estar presentes en la vagina al momento del nacimiento del bebé, que son Escherichia coli Klebsiella. Entonces, esto explica por qué en los bebés, en los recién nacidos, perdón, neonatos, los agentes causales más frecuentes son Streptococcus agalactiae y después Listeria monocitógenes Escherichia coli o Klebsiella. Y esto lo menciono básicamente porque en este momento hay en el mundo un programa de investigación para el desarrollo de una vacuna contra Streptococcus agalactiae en la prevención de la meningitis. Entonces, quizá el cuarto agente que tendríamos que agregar a la tabla que inicialmente les presenté sería Streptococcus agalactiae. Cuando el niño ha rebasado el mes de edad y antes de los 2 años, todavía está expuesto a presentar meningitis por Streptococcus agalactiae o por Escherichia coli, pero como en esta etapa de su vida ya está conviviendo con otros niños probablemente en guarderías, entonces empieza a colonizar con Streptococcus pneumoniae, puede colonizarse con Neisseria meningitidis y con Haemophilus influenza, de tal manera que estos 3 gérmenes son importantes de prevenir en esta población y es justamente en donde a este grupo a los que se ha enfocado la prevención a través de vacunas, como vamos a ver más tarde. Y ya después de los 2 años y hasta los 50 años, pues ya Haemophilus influenza tiene un rol prácticamente de 0, Streptococcus agalactiae también, y entonces los gérmenes más importantes son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, que son los que afectan a los jóvenes, por ejemplo, en el caso de la Neisseria meningitidis, que viven en dormitorios en las universidades, en donde se acostumbra que los jóvenes pasen la semana en la universidad para ir el fin de semana a sus casas. Después de los 50 años de edad, generalmente las personas tienen nietos y conviven estrechamente con ellos. Lo que no saben es que estos nietos traen unos misiles en las narices que se llaman neumococo y que van a colonizar a los abuelos y que eventualmente estos abuelos pueden desarrollar neumonía o enfermedad invasora por neumococo, que justamente proviene de la convivencia estrecha que tienen con sus nietos. También puede haber infecciones por Neisseria meningitidis, pero como ya hay un deterioro en la respuesta inmunitaria, Listeria monocitógenes, que en este grupo se adquiere a través de la ingesta de alimentos contaminados, también es importante, igual que bacilos gram negativos y anaerobios, porque para entonces quizá esta persona ya está sufriendo comorbilidades que hacen que sean más susceptibles a infecciones por estos gérmenes. Como el neumococo es el agente causal más frecuente, me voy a enfocar a este agente para explicarles cuál es la fisiopatología. Y después hablaré de la prevención de los 3 gérmenes más importantes. El neumococo es el agente etiológico más común de la meningitis y se calcula que es el agente causal de entre 25 y 40% de los casos. En algunos países, en algunos continentes, el meningococo es el segundo agente causal más frecuente. Fíjense que en Europa el 47% de los casos es producido por meningococo. Lo mismo sucede en Brasil, pero en México no.
nosotros tenemos una frecuencia muy baja de infecciones por meningococo y por eso la vacuna universal contra meningococo no está disponible. Esta bacteria afecta a diferentes grupos de población. Las regiones en las que prevalece son geográficamente distantes y diferentes. Entonces, esto ha permitido que la prevención pueda ser focalizada a grupos particulares o a regiones específicas mediante una vacuna. El Streptococcus pneumoniae es este diplococo gram positivo que tiene esta exuberante capa de polisacáridos. Es un comensal, vive en nuestra nasofaringe desde que tenemos una edad muy temprana y allí está contenido por la respuesta inmunitaria, pero en ocasiones aprovecha una serie de circunstancias para transformarse en un patógeno oportunista y ocasionar un espectro amplio de infecciones, tanto en niños como en adultos. Esta cápsula externa de polisacáridos, el neumococo la usa para inhibir la opsonofagocitosis. Es su factor de virulencia y de colonización más importante, pero a los clínicos y a los microbiólogos nos sirve para definir los serotipos, para definir cuáles son los serotipos circulantes y de esta manera utilizar las vacunas específicas en contra de los serotipos más frecuentes. Hasta este momento se han identificado más de 90 serotipos, pero no hay que aprendérselos todos. Solo 10 serotipos causan alrededor del 62% de los casos de enfermedad invasora a nivel mundial y en esos hay que enfocar nuestra atención, puesto que las vacunas están dirigidas a este número limitado de serotipos y el desafío que tenemos en este momento es que cierto número de serotipos han sido neutralizados con las vacunas, pero han empezado a surgir otros serotipos que se llaman de reemplazo, que no están incluidos en las vacunas y por eso las vacunas en ciertos países como en los Estados Unidos se han ampliado a 15 y hasta 20 serotipos en el momento actual. El Streptococcus pneumoniae coloniza la nasofaringe en forma sintomática y como mencioné antes, el sistema inmunitario impide que esta colonización progrese en enfermedad. La colonización depende de la edad, pero se inicia en forma muy temprana durante el primer año de vida y se calcula que entre 20 a 60% de los niños en edad escolar son portadores asintomáticos y el pico mayor de colonización se alcanza a los 3 años. Alrededor del 55% de los niños son portadores en esta etapa de la vida, en donde hay una convivencia mucho más estrecha con otros niños. Conforme los niños van creciendo, el estado de portador va disminuyendo y solo un 5 a 10% de los adultos son portadores sanos, o sea, en mucho menor número. Pero ciertamente la variedad de serotipos de neumococo en los adultos es mucho mayor que el de los niños. En los niños podemos identificar 3, 4, 5 serotipos como los más frecuentes. En los adultos probablemente 10 o más. Y esto es una lámina que explica el ciclo vital y la patogénesis de la enfermedad neumocócica. Entonces aquí partimos del hecho de que la nasofaringe está colonizada con neumococo y que a través de las secreciones respiratorias esta infección se puede transmitir a otras personas. Pero también a partir de este nicho ecológico la bacteria se puede diseminar localmente. ¿Cómo se disemina? Bueno, si desciende por el tracto respiratorio va a causar una neumonía. Si asciende a través de la sangre o de fisuras o fístulas va a causar meningitis. Si prefiere mejor migrar hacia los lados, va a causar sinusitis. Y si todavía migra a sitios más remotos, va a causar otitis media. De tal manera que la agente causal de meningitis, neumonía, sinusitis y otitis media más importante es el neumococo por este mecanismo. Una vez que se disemina, el neumococo puede producir
dos tipos de enfermedades, lo que nosotros llamamos enfermedad invasora y enfermedad local, que básicamente tiene que ver con el hecho de que el neumococo coloniza o no los sitios en donde se está llevando a cabo la infección. Lo mencionaré en un momento más. Entonces, por medio de aspiraciones puede producir neumonía, a través de la sangre, mediante una bacteremia puede producir meningitis y en forma local otitis media o sinusitis. ¿Y cuál es el factor más importante para la diseminación del neumococo? Pues básicamente el contacto cercano con un portador o con portadores, especialmente los niños pequeños. Por eso hablaba de los abuelos que reciben a sus nietos y que a través del contacto con los pequeños se van a colonizar y eventualmente pueden desarrollar enfermedad de mucosas o enfermedad invasora. Esta transmisión es más frecuente en los meses más secos y fríos, cuando las secreciones de las vías respiratorias son más copiosas. Y la otra cosa importante que favorece la colonización del neumococo son los virus respiratorios. Se ha comprobado que la infección conjunta entre infecciones virales y neumococo es muy importante en la actualidad en la génesis de los padecimientos respiratorios infecciosos. Y aquí está un espectro clínico del tipo de infecciones que vemos en el adulto o en el niño por neumococo. Como ustedes pueden ver, el espectro es mucho más amplio en los niños, en donde pueden presentar sinusitis, otitis media, infecciones del tracto respiratorio superior, pero también neumonía o bacteremia y meningitis. En el adulto, sin embargo, la otitis media pues no existe. La sinusitis es muy rara, ¿verdad? De tal manera que el problema más importante que tenemos en los adultos es la neumonía, que puede o no acompañarse de bacteremia, y también un pequeño número de casos, sí, pero significativo, de meningitis por esta bacteria. Y con fines de medir la eficacia de las vacunas, el espectro clínico de la infección por neumococo se puede dividir en dos grandes grupos. Los padecimientos más frecuentes son las infecciones no invasoras, es decir, aquellas que se suceden en las mucosas que pueden estar colonizadas normalmente por el neumococo. Y así tenemos que la sinusitis, la otitis media y la neumonía las consideramos como enfermedades no invasoras o infecciones de las mucosas. Aunque algunas de las neumonías pueden acompañarse de bacteremia. Hablamos de infecciones invasoras cuando el neumococo es aislado en sitios estériles como el líquido cefalorraquídeo, la sangre. Otros sitios como el líquido articular en las artritis sépticas o el líquido peritoneal en la bacteremia, en la peritonitis espontánea en los niños o en un empiema, en una neumonía. ¿Por qué se dividen así? Bueno, pues básicamente porque las vacunas con las que contamos actualmente para prevenir la infección por neumococo han sido muy eficaces en prevenir la enfermedad invasora, pero no han sido igual de eficaces para prevenir la enfermedad no invasora. Es decir, la mitad, si tenemos una eficacia de 100% en las infecciones invasoras, probablemente la eficacia en las no invasoras será la mitad de lo que tenemos de eficacia en las no invasoras. La forma invasora son las infecciones más graves y son las que están asociadas a una mayor mortalidad y a secuelas significativas. ¿Cuál es el cuadro clínico de la meningitis? Lo mencionaré solo brevemente, pero podemos tener 4 síndromes. En primer lugar, un síndrome infeccioso que se caracteriza por fiebre y ataque al estado general. Después, un síndrome meningio que su principal manifestación es rigidez de cuello. Podemos tener también un síndrome de hipertensión endocraniana, en donde se presenta vómito y cefalea, irritabilidad y la fontanela está abombada en los más pequeños.
pero frecuentemente tenemos un síndrome de daño neurológico en donde hay deterioro del estado de conciencia, déficit neurológico focal, crisis convulsivas o afección de nervios craneales, y la presencia de este síndrome generalmente anuncia que la enfermedad es más grave. Y aquí está una tabla que describe cuáles son en porcentaje los síntomas y signos más frecuentes. En el niño pequeñito, en los niños menores de 2 años, las manifestaciones clínicas son muy diversas. Puede ir desde que el niño empiece a rechazar el alimento, que se encuentre irritable, que tenga una respiración rápida y superficial, que su llanto sea diferente a lo habitual, que la fontanela esté abombada, que haya vómito. Esos son quizás los síntomas más importantes. Aquí tenemos la ventaja de que tienen un sensor muy eficaz, que es la mamá. La mamá conoce cuando el niño está enfermo o cuando está normal, y afortunadamente estos niños pueden recibir una atención médica más rápida por este sensor que es la madre. En los niños mayores y en los adultos, el síntoma más importante o los síntomas más importantes son fiebre y cefalea. Vean ustedes cómo los adultos presentan vómito en mucho menor frecuencia, y la rigidez de nuca también es un hallazgo importante. Muchas veces los pacientes llegan con confusión, como una afección parenquimatosa, y entonces le llamamos meningoencefalitis, y estos signos de Kerner y de Brudzinski que nos enseñan en la escuela, pues realmente son bastante poco frecuentes, y es más probable que veamos déficit neurológico focal, crisis convulsivas, y en la meningitis por Neisseria meningitidis es característico el exantema que les voy a mostrar en algunos casos clínicos. ¿Cuáles son los dilemas diagnósticos a los que nos enfrentamos todos los días en la actualidad? Pues que los síntomas típicos muchas veces están ausentes, y que en consecuencia existe un retraso en la administración rápida de los antibióticos y de los esteroides para el control de la respuesta inflamatoria, y esto hace que el desenlace sea más grave. Y el otro dilema muy importante que estamos enfrentando en el momento actual es que las bacterias que causan meningitis se han transformado paulatinamente en gérmenes resistentes, y tenemos que usar respaldos de antibióticos a los medicamentos comunes para estar de que estamos cubriendo gérmenes que probablemente son resistentes. Aquí les comento que el 25% de los neumococos que producen meningitis en México y que son aislados del sistema nervioso central son resistentes a ceftriaxona. Por eso siempre administramos vancomicina como un respaldo de la ceftriaxona, para que en caso de que tengamos un germen resistente, quede cubierto con este antibiótico. ¿Qué tenemos para prevenir a la meningitis? Pues básicamente tenemos vacunas. Para prevenir a la meningitis tenemos 2 tipos de vacunas. Las vacunas polisacáridas, que son las vacunas que se han usado desde hace muchísimos años y que contienen las que están en uso en este momento en México, 23 serotipos, que están ilustrados en la diapositiva, pero que tienen una limitante importante. No pueden ser usadas en niños menores de 2 años, porque estos niños no responden a los antígenos de naturaleza polisacárida. No tienen la madurez necesaria de su sistema inmunitario como para generar una respuesta eficaz de prevención. Por esta razón fueron creadas las vacunas neumocócicas conjugadas. Les voy a explicar en un momentito más en qué consisten, pero básicamente en este momento la disponible en México contiene 13 serotipos que están ilustrados en la diapositiva, de los cuales uno muy importante es el 6A, que empezó a surgir en los últimos años y que no estaba incluido en las vacunas originales.
Entonces, estas dos vacunas polisacáridas y conjugadas son las vacunas que se están usando en este momento en la prevención de meningitis en todo el mundo. ¿En qué consisten estas vacunas? Esta es una lámina que publicó el Lancet hace ya muchos años, en 2001, pero que me sirve muy bien para ilustrar cómo es la respuesta para cada una de las vacunas. Entonces, lo primero que ustedes van a ver es que el linfocito B va a responder de manera diferente en la parte superior que en la parte inferior. ¿Qué es lo que está sucediendo en la parte inferior? Bueno, en la parte inferior básicamente lo que está haciendo es responder a un antígeno polisacárido. Entonces, el linfocito B detecta estos polisacáridos a través de los receptores que tiene expresados en su superficie, que son monómeros de IgM, y entonces se activa, se transforma en una célula plasmática que genera anticuerpos. Pero, como mencioné antes, esta respuesta a polisacáridos no es eficaz en los niños pequeños. Entonces, lo que se hizo fue mezclar los polisacáridos con una proteína. Y entonces esta proteína es detectada y procesada por el linfocito B, que en este momento va a tomar el papel de una célula presentadora de antígeno y va a presentar estos antígenos proteicos a los linfocitos T, que van a favorecer una respuesta de las células plasmáticas generando anticuerpos. Vamos a ver en un detalle cómo funcionan estas vacunas. Aquí lo primero que hacemos es purificar los polisacáridos. Estos polisacáridos se inyectan a las personas, son detectados por los linfocitos B, como mencioné, a través de sus receptores. Esta interacción entre el antígeno y el anticuerpo hace que el linfocito B se diferencie en célula plasmática y forme anticuerpos que, como pueden ustedes ver, son IgG2 e IgM. ¿Cuál es el problema de estos dos anticuerpos? El primero de ellos es que IgG2 no activa complemento, o sea, no es un antibiótico muy eficaz. Y el otro es que IgM tiene una vida media muy corta. Y como mencioné, estas vacunas no pueden ser usadas en los niños pequeños. Entonces, lo que se hizo fue combinar el polisacárido con una proteína, y entonces ahora tenemos un antígeno que su principal componente es proteico y no polisacárido, pero va a arrastrar a los polisacáridos en la respuesta inmunitaria. Este antígeno es muy grande, no puede ser presentado al sistema inmunitario con este tamaño tan grande, y entonces tiene que ser procesado por el linfocito B. Aquí el linfocito B se transforma en una célula procesadora de antígenos, expresa el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, que es reconocido por los linfocitos CD4. La molécula CD4 es la única que puede interactuar con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, y entonces van a generar un fenómeno inmunitario un poco diferente al de los polisacáridos. Se va a activar el linfocito T cooperador y va a generar una respuesta inmunitaria que tiene que ver con la diferenciación de los linfocitos B en células plasmáticas y producción de anticuerpos, pero ahora vean ustedes que ahora es IgG1 e IgG3, es decir, inmunoglobulinas que sí activan complemento. Y la otra cosa importante es que generan clonas de linfocitos B que se van a transformar en células de memoria específicas en contra del polisacárido del neumococo. Y la otra cosa también importante es que tiene un efecto sobresaliente sobre el estado de portador. Entonces, estas vacunas, las de abajo, son las que estamos usando en los niños para generarles respuesta inmunitaria suficiente, eficiente, y protegerlos de la meningitis y de otras infecciones por neumococo. Y aquí está una lámina que a mí me gusta mucho comentar, porque es los resultados impresionantes de lo que se observó en los Estados Unidos cuando se empezaron a usar las vacunas conjugadas en contra de neumococo. En este caso,
es la vacuna conjugada contra 7 serotipos, que fue la primera que se empezó a usar. Vean ustedes, aquí en esta parte tenemos una incidencia de 80 casos por 100,000 de población de enfermedad neumocócica invasora en los niños cuando se introduce la vacuna. Y vean ustedes cómo desciende en forma impresionante el número de casos hasta casi llegar a 0. Estos son 7 serotipos que estaban en la vacuna, pero los que no estaban en la vacuna, pues empezaron a emerger como serotipos de reemplazo. Pero algo muy importante en esta lámina es lo que sucedió en los adultos mayores de 65 años de edad, que decimos, o que mencionaba yo, que son los abuelos de estos niños pequeños. Fíjense cómo hubo un descenso muy importante en la enfermedad neumocócica en los abuelos de estos niños, aun cuando estos abuelos no recibieron ninguna vacuna. O sea, es el efecto comunitario de las vacunas, y es impresionante cómo se beneficiaron los niños, pero también los abuelos de estos niños. Aquí sí tuvimos una persistencia de serotipos de reemplazo, ¿verdad? Que nos han obligado a usar vacunas con serotipos de 13 o la vacuna polisacárida 23 valente en estos adultos para protegerlos aún más de la infección neumocócica. Y básicamente lo que sucedió con estos serotipos, pues es que empezaron a surgir porque no estaban cubiertos en la vacuna. En la actualidad se ha trabajado mucho en incluir más serotipos en vacunas conjugadas. Ya hay vacunas conjugadas en los Estados Unidos de 15 o hasta de 20 serotipos que incluyen aquellos de reemplazo que han surgido con el uso de vacunas con un número de serotipos más limitado. Tenemos un sistema de vigilancia en México en el cual nosotros estamos participando de cuáles son los neumococos que están circulando. No tenemos muchas cepas aisladas, pero con las poquitas que tenemos podemos decir que los serotipos prevalentes en México están cubiertos por la vacuna conjugada 13 valente en los niños en la actualidad, y no necesitamos gastar en vacunas más caras con un mayor número de serotipos. Les quiero hablar ahora brevemente de lo que son las vacunas para Neisseria meningitidis. La incidencia de meningitis meningocócica y los serogrupos responsables varían en una forma amplia en el curso del tiempo. Igual que con neumococo existen 12 serogrupos, pero 5, el ABC, el W y el Y, son los causantes de la mayor parte de los casos. Estos serotipos tienen una distribución geográfica específica y pueden presentarse en forma de brotes. Y vean ustedes cómo diferentes serotipos han ocasionado o se presentan en forma prevalente en los diferentes continentes. En África, el A, el W y el X. En Europa, el B y el Y. Y en Estados Unidos, la Y y la B. Y también les pongo el ejemplo de 2 brotes. Uno que sucedió en el Reino Unido, en el que el serogrupo W causó un brote importante, y el otro brote que ha recibido mucha atención es el que sucedió en la ciudad de Nueva York, en una población particular de hombres que tienen sexo con hombres, en el que el serogrupo C fue el agente causal en todos los casos. Tenemos vacunas contra Neisseria meningitidis que incluyen los diversos serotipos, y esto tiene una ventaja importante porque, por ejemplo, si yo tengo prevalente el grupo A, pues puedo aplicar la vacuna en forma universal contra el grupo A y de esta manera modificar el comportamiento de la meningitis en mi país. En Europa tienen el grupo B y inicialmente tenían únicamente la vacuna contra el serotipo B para la cobertura de meningitis, aunque en la actualidad en Europa y en muchas partes de Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos y en muchos países vecinos, se usan ya las vacunas contra 4 serotipos. No tenemos ninguna vacuna contra meningococo en México, puesto que no es un problema, se considera que no es un problema de salud pública, a pesar de que tenemos algunos casos ocasionales o brotes aislados. Esta mano
pertenece a un niño de 5 años de edad que ingresó al Hospital General de Durango en aquel tiempo. Este niño vivía en la población 5 de Mayo, que está aquí cerca de nuestro hospital actual. Él acudía a la escuela junto con sus 2 hermanos que tienen 3 y 2 años. Y básicamente ingresó por fiebre, deterioro neurológico y estas lesiones en las manos. El hemocultivo y el cultivo de líquido cefalorraquídeo nos permitió aislar Neisseria meningitidis. En los días siguientes, este niño llegó muy grave, falleció de sepsis, y a los 2 o 3 días llegó el hermanito de 3 años. Ya teníamos para entonces a la bacteria que había causado el caso inicial, y entonces intervenimos rápidamente, logramos salvarle la vida, y a los días llegó el hermanito de 2 años con el mismo cuadro clínico y también logró salvar su vida. Este es un brote que sucedió en una escuela de una población aquí en la periferia de la ciudad de Durango. Fuimos a la escuela, había aproximadamente 35 niños, les hicimos un cultivo de exudado nasofaringio, y en el 30% de los niños logramos aislar Neisseria meningitidis. Como no teníamos vacuna en ese tiempo disponible, pues lo que hicimos fue darles profilaxis con antibióticos a todos los pequeños que estaban en esa escuelita, y no se presentaron casos adicionales. Este es un niño de 1 año de edad que ingresa a la unidad de cuidados intensivos con datos de sepsis. Lo que encontramos en la exploración física fue estas lesiones, este exantema característico del meningococo. Se aisló en sangre, se inició antibióticos específicos, se le ingresó a la unidad de cuidados intensivos, recibió todo lo que que ameritaba su tratamiento y logró sobrevivir. Esta es la placa en la que muestro las colonias que logramos aislar. Es un agar chocolate, y el gram de las colonias en donde vemos diplococos gram negativos característicos de Neisseria meningitidis. Este es el caso de un paciente que mandaron de San Miguel de Cruz, es una población en la región serrana de la ciudad de Durango. Este es un hombre joven que básicamente lo que hacía era cuidar una madera que estaba en una bodega. Las condiciones en las que este hombre vivía estaban muy deterioradas, no tenía un baño, dormía en el suelo, en un colchón, y tenía solo una pequeña estufa de petróleo para calentar sus alimentos, y desarrolló un cuadro febril con deterioro del estado neurológico y este exantema característico de la meningocosemia. En el líquido cefalorraquídeo y en sangre logramos aislar Neisseria meningitidis. Y este es el pie de este mismo paciente, y este es el caso más reciente de una jovencita de 15 años de edad de una población cercana a Durango que ingresó por un cuadro de sepsis. Nos llamó la atención la presencia de estas lesiones equimóticas, y en el hemocultivo creció Neisseria meningitidis. Las vacunas son muy eficaces para prevenir esta enfermedad, y han sido incluidas dentro del esquema de vacunación universal que ha propuesto la OMS en muchos países para derrotar a la meningitis para el año 2030. Hemófilos influenza es posible prevenirlo con una vacuna, que es también una vacuna conjugada. El único serotipo que preocupa es el tipo B, y esta vacuna ha sido muy exitosa porque ha eliminado prácticamente al Haemophilus influenza como agente causal de meningitis. Esta diapositiva también me gusta mucho porque relata una experiencia en el Reino Unido con las vacunas de Haemophilus influenza. Vean ustedes aquí, antes de la introducción de la vacuna tenían un problema importante de enfermedad invasora por Haemophilus influenza en el Reino Unido. Empezaron a vacunar a todos los niños, y el número de casos disminuyó
prácticamente a cero, y entonces dijeron, esto ya lo logramos, ya erradicamos el germen, suspendemos la vacunación. ¿Y qué pasó en el año siguiente? Empezaron los casos otra vez a aumentar, realizaron una campaña de vacunación y lograron controlar la enfermedad. Y esto dejó una gran lección de que las vacunas tienen que administrarse en forma permanente y las bacterias no van a ser eliminadas nunca. Yo creo que primero va a ser eliminada la raza humana que las bacterias. Y quiero concluir diciéndoles que la meningitis sigue siendo un problema de salud pública mundial, que es una enfermedad devastadora, que causa graves secuelas a largo plazo y tiene una alta tasa de letalidad, que es una infección preocupante porque 1 de cada 10 personas muere y 1 de cada 5 presenta complicaciones graves. Quiero resaltar que se puede presentar en forma de epidemias en todo el mundo. Estas epidemias son más frecuentes en África y que los organismos más frecuentemente implicados son neumococo, Haemophilus influenza y meningococo, pero afortunadamente para cada uno de estos gérmenes tenemos vacunas seguras que son una forma eficaz de brindar una protección duradera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos muchísimo esta espléndida presentación. Soy la doctora Yolanda Martínez, quien se encargará de esta etapa de hacerle llegar las preguntas de los asistentes al seminario. Tenemos varias felicitaciones y agradecimientos por la presentación y voy a tratar de resumir algunas preguntas que tienen puntos comunes. El tema que usted ha presentado de manera magistral, doctor, nos permite, esta parte es comentario propio, nos permite constatar la importancia de la práctica clínica que se ejerce con una perspectiva epidemiológica y la trascendencia que adquiere cuando desde la salud pública se convierte en políticas públicas, de tal impacto como la introducción de la vacuna. Usted mencionó durante la presentación que tenemos un compromiso con la Organización Mundial de la Salud, un compromiso todos los países lo tenemos en realidad, para llegar a tener un control de la meningitis bacteriana para el año 2030. Seguramente es enfrentar retos de distinta magnitud. ¿Cuáles son, a su juicio, doctor, los retos más importantes para que lográsemos llegar a esa meta? Pues miren, el problema más importante que tenemos ahorita, bueno, son yo creo que 3 aspectos importantes para no enfocarme solo en el aspecto médico. El aspecto socioeconómico es importante, mejorar las condiciones en las que todavía viven muchas familias en hacinamiento, en pobreza, con poco acceso a servicios de salud. Todo esto tiene necesariamente un impacto. Y aunque en México hemos avanzado mucho, nos queda todavía mucho camino por recorrer y desafortunadamente en muchos países en el mundo estas situaciones persisten. Entonces, serían las condiciones del individuo. Pero hablando específicamente de América Latina, porque aquí están muchos colegas de toda la región, pues hay un aspecto muy importante de salud pública que tenemos que resaltar. Y es el hecho de que las vacunas no sirven sin vacunación. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos disociar a las vacunas de vacunación. Entonces, cada día hemos tenido más problemas en muchos países de América Latina para tener la disponibilidad de las vacunas que están en el esquema nacional de vacunación de cada país. Y entonces estas no se están aplicando. Entonces, es probable que muchas de las enfermedades que se lograron contener a través de esquemas de vacunación que en algunos casos rebasaron el 80%, ahora vuelvan a aparecer, como el caso del sarampión, por ejemplo, ¿verdad? O algunas otras enfermedades que
se habían logrado controlar. Por ejemplo, la polio. Otra vez tenemos brotes de polio en América, ¿de acuerdo? En Nueva York hubo un brote de polio. En Haití hubo un brote de polio. Entonces, las vacunas no sirven sin vacunación. Entonces, el esfuerzo de todos nosotros debe centrarse en una medida de prevención de salud pública que es muy importante, que es, tengo las vacunas, bueno, pues vamos a aplicar las campañas extensas de vacunación que antes se hacían, retomarlas y crear la conciencia de que estas pueden ser medidas preventivas que pueden salvarle la vida a muchas personas y que son intervenciones en salud pública de las más rentables. Es lo más barato en relación a la eficacia. Gracias, doctor. La presencia de brotes epidémicos nos hace pensar que ocurren por la confluencia de factores extraordinarios. Sin embargo, es importante reconocer la resistencia bacteriana a la que usted hizo referencia hace un rato, que cada vez es mayor y es una real amenaza. Y esto se conecta con las prácticas y la utilización de antibióticos, en la que podríamos reconocer dos protagonistas, el personal de salud y la comunidad, por lo que se refiere a los esquemas de tratamiento vigentes y a la automedicación que sigue siendo una práctica en la comunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, el problema es muy grave. Sigue la prescripción incontrolable de antibióticos. Y básicamente lo que está sucediendo en México es que los dueños de las farmacias tomaron el control de la prescripción de antibióticos. Ellos le dicen a los médicos que trabajan para ellos cuáles son los antibióticos que prescriban y les dan los lineamientos para que todas las personas que vayan a consulta reciban 3 ampolletas de ceftriaxona intramuscular, una diaria, y una dosis de dexametasona a todos los pacientes. Yo les he dicho a mis alumnos cuyas recetas han llegado a mis manos que por qué hacen eso. Y esta es una orden de los dueños de la farmacia, porque para ellos no tiene importancia la resistencia, para ellos tiene importancia la ganancia de dinero de los antibióticos que ellos ven. Este es solo un ejemplo de lo grave que es la situación actual. La otra cosa que muy importante es que no hay antibióticos. No tenemos antibióticos. Hace poco me tocó tratar a un paciente con una infección grave por un estafilococo muy resistente. Hay un nuevo antibiótico en el mercado que se llama ceftarolina, que se puede usar en pacientes que tienen una lesión renal para no tener que usar vancomicina. No fue posible conseguir en todo el país este antibiótico. Entonces, tenemos opciones de tratamientos nuevos que no están disponibles. Entonces, la prescripción irracional de antibióticos por parte de los médicos, por parte del personal de salud y la falta de disponibilidad de antibióticos específicos constituye un problema muy grave. El abuso en las penicilinas, desde que se empezaron a usar, llevó a que el neumococo desarrollara resistencia. Y el uso de cefalosporinas agravó el problema. Tenemos un análisis de la resistencia en Streptococcus pneumoniae en meningitis que hizo la doctora Gabriela Echanis en el Instituto Nacional de Salud Pública, y también grupos en Brasil, en Argentina, en Chile. Y encontraron que la tasa de resistencia a ceftriaxona, que es el antibiótico de mayor uso en la meningitis, es de 25%. Entonces, lo que nosotros hacemos, es decir, 25% de los casos van a fallar al tratamiento, es mucho. Entonces, lo que hacemos nosotros es administrar junto con ceftriaxona vancomicina para respaldar la posibilidad de que el neumococo sea resistente a ceftriaxona.
pero la vancomicina no es el antibiótico ideal para tratar a la meningitis, porque no penetra bien la barrera hematoencefálica, porque es tóxico, pero es lo único que tenemos. Entonces es la situación actual que también vale la pena discutir en sesiones posteriores, el problema de la resistencia a los antibióticos en el mundo y especialmente en nuestros países de la región de Latinoamérica. Gracias, doctor. El doctor Jaime Salvador Moisen solicita la palabra. Adelante, doctor. Sí, gracias, Yolanda. En principio, una felicitación, Juan Carlos, por tu excelente presentación. Y creo que has tocado entre los diferentes puntos señalados dos muy importantes, ¿no? Esa corriente de los determinantes sociales de la salud, en lo cual tú refieres que el contexto socioeconómico desfavorable incrementa la vulnerabilidad y que representan grupos de riesgo. Y la otra que viene siendo una respuesta es la vacunación a nivel comunitario y casa por casa, que además se considera dentro de las funciones esenciales de la salud pública. Creo que algo que hace falta robustecer es la vinculación de los médicos clínicos con los médicos saludistas y epidemiólogos, que creo que también se ha perdido por la razón que sea, hay que fortalecerla. Y como un comentario es seguramente las áreas de riesgo prioritarias son precisamente las áreas desfavorecidas, en las cuales hay que buscar la vacunación domiciliaria. No por excluir ninguna otra, sino porque son los grupos de riesgo y los grupos más vulnerables, y desde luego tendría que extenderse a toda la comunidad. Serían básicamente los comentarios que quiero realizar y nuevamente muchas gracias por tu excelente presentación. Al contrario, Jaime, gracias por la invitación para estar con ustedes esta mañana. Gracias, doctor. Ángeles nos hace llegar un comentario que se relaciona con algún otro que tenemos aquí y hace mención de los argumentos que cada vez peligrosamente circulan en la población acerca de los inconvenientes de vacunarse, esta actitud antivacunas que nos afecta a todos, y que incluso, desgraciadamente, hay personal de salud que también muestra una resistencia a estas acciones de salud que han probado ser de alta eficacia. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Mire, la verdad es que en lo personal yo pienso que los grupos antivacunas han tenido poca influencia, por lo menos en México y creo que en el resto de los países de América Latina. No sé si ustedes conozcan al doctor Alejandro Macías, que es una persona que da mucha difusión a temas de salud. Y él puso una frase muy descriptiva de lo que es la actitud de los mexicanos en relación a las vacunas. Dice que los mexicanos, cuando vemos una fila donde están vacunando, nos descubrimos el hombro y nos acercamos al puesto de vacunación. No preguntamos contra qué están vacunando, nos descubrimos y nos paramos en la fila. Yo creo que esa es todavía la actitud que prevalece mucho en el país, afortunadamente, porque ustedes saben que en México se logró una cultura de vacunación muy, muy grande con el esfuerzo que hicieron los pediatras para la prevención de las enfermedades que sucedían en la infancia, y se logró pues erradicar la difteria, se logró erradicar la polio. El último brote de sarampión que tuvimos fue hace 33 años, el brote a nivel nacional. Hemos avanzado mucho en meningitis, tenemos vacunas contra hepatitis B, tenemos vacuna contra tuberculosis. Es decir, creo que la cultura de vacunación todavía es muy importante en América Latina, en especial en México. Pero conozco varios de los países que están aquí presentes y sé que la cultura de vacunación es muy buena y los grupos antivacunas no han avanzado mucho. Los avances más importantes son en los países sajones, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde el brote de polio tuvo que ver
con el hecho de que muchos niños no recibieron la vacuna contra la polio y el brote de sarampión en Alemania hace algunos años, en los que el gobierno obligó a los padres a vacunar a los niños, y si no los querían vacunar, los retenían a los niños en instituciones de cuidados. Entonces, me parece que en México no es un problema, pero pues sí tenemos que mejorar la cultura de vacunación y convencer a las personas en esas comunidades de que las vacunas son eficaces, son seguras y podemos lograr controlar muchas enfermedades. Yo creo que la cultura de vacunación en México y en general en el mundo se vio modificada por el COVID. O sea, todo el mundo nos vacunamos, eso sin duda, ¿verdad? Algunos por allí, como Djokovic, el número 1 del mundo del tenis en este momento, dijo, yo no me vacuno. Bueno, pero es Djokovic, ¿sí? Pero toda la gente de mi ciudad, Durango, México, ¿verdad? Estoy seguro que todos nos fuimos a vacunar. Entonces sí nos generó convencimiento, nos generó cultura de vacunación, y esto pues creo que fue importante. Gracias, doctor. Y este comentario que usted hace al final tiene que ver con otra de las funciones esenciales de la salud pública y el compromiso de la alfabetización en salud en realidad tendría que ser compartido por clínicos y saludistas, porque finalmente es la comunidad la beneficiada de las acciones magistrales como una vacuna, pero de la actividad cotidiana, de la actividad de todos los días que tiene una penetración mayor en modificar hábitos y de cuidado, de autocuidado, y que tiene que ver con la alfabetización en salud, con la educación en salud. Doctor, hemos llegado al tiempo límite, tenemos varias preguntas más. Muchas felicitaciones que le haremos llegar a su correo, y si me permiten, voy a compartir pantalla para mostrarle al doctor la constancia que ustedes me dicen si se ve con claridad. Sí. Sí, se visualiza con claridad. El Instituto Regional de Investigación en Salud Pública del Departamento de Salud Pública, de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, a través del Seminario Internacional de Salud Pública, otorgan la presente constancia a Juan Carlos Tinoco por su valiosa participación como ponente con el tema Epidemiología, Impacto Clínico y Prevención de la Meningitis Bacteriana Aguda, en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia, Nicaragua y México, que fue transmitida en línea a través de Facebook y Zoom. La constancia la firma la doctora Silvia Graciela León Cortés, jefa del Departamento de Salud Pública, el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, director del Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, y el doctor Noé Alfaro, quien es el coordinador general del evento. Agradecemos muchísimo su espléndida participación, doctor. Ha sido usted invitado en más de una ocasión, y para nosotros es un orgullo que, siendo de Durango, presentemos estas experiencias a todos nuestros compañeros de la región, que, como usted se puede dar cuenta, está representado por varias universidades de varios países hermanos de Latinoamérica. Agradecemos muchísimo y nos gustaría escucharle unas últimas palabras, doctor. Pues solamente darles las gracias por su invitación, y espero que esta conferencia haya sido útil, y ojalá nos veamos en un futuro pronto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Yolanda.
Si es tan amable, doctor, tendremos la invitación para la siguiente sesión. Si es tan amable, doctor, quien va a hacer la presentación, la invitación para la siguiente sesión, dejo el micrófono. Muchas gracias, doctora Yolanda Martínez, muy agradecido de permitirme pues presentarles lo que será la siguiente sesión del día 9 de octubre. Si me permiten compartir un momento el póster promocional a nombre de todas las instituciones encargadas de la organización de este Seminario Internacional de Salud Pública. Los invitamos para que el próximo lunes 9 de octubre nos acompañen también en esta transmisión. Vamos a contar con la presencia de la doctora María Cristina Ortiz León, quien es la directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana y actualmente vicepresidenta de la Asociación Mexicana de Educación en Salud Pública, quien nos va a presentar la ponencia Estrategia Mundial sobre Salud Digital, su aplicación en México. Están cordialmente invitados e invitadas todos para nuestra sesión del lunes 9 de octubre en este Seminario Internacional de Salud Pública. Entonces, pues a nombre de todo el comité organizador, les damos las gracias y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes y que tengan todos ustedes un lindo día. Saludos cordiales.